Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo poder desatascar un váter que se ha quedado embozado, de una manera sencilla y simple. En muchas ocasiones nos ocurre que nuestro inodoro se quede atascado, causando que el agua empiece a acumularse y no trague bien. Esto es debido porque en algún motivo se ha quedado la tubería interna obstruida. Ya puede ser porque hemos tirado mucho papel, hemos tirado cosas que no se deberían tirar por el retrete, etc. Como pueden ser toallitas, compresas, los rollos de papel del váter. También puede ocasionar que tengamos internamente mal la instalación de las tuberías del desagüe. Puede que no tengamos demasiada pendiente en la instalación o incluso que haya varios codos antes de llegar a la tubería central. Y en estos codos tienen ranuritas donde al tubo hace la unión y ahí se puede enganchar bien el papel, generando un tapón y obstruyendo la tubería y así hace que no trague nuestro váter. Para poder solucionar este tipo de problema en un váter atascado es muy posible que nosotros mismos podamos solucionarlo y de esta manera no tener que gastarnos un dineral en una empresa desatascadora. Además, solo necesitaremos una herramienta y casi todo el mundo la tiene en casa. La herramienta a usar no es ni más ni menos que un mocho típico de fregar. Así que con el mocho y un cubo para recoger el agua y no mojar demasiado el suelo podremos solucionar el atasco de un váter. Lo primero que tendremos que hacer es tener lleno de agua el váter. Esto lo conseguiremos tirando de la cadena. Hay que tener cuidado de cuando tiramos la cadena para que no se nos desborde el agua, así que iremos con cuidado tirando un poquito de agua y cuando esté lleno el váter lo dejaremos así. Una vez esté lleno de agua, lo que haremos será introducir el mocho por el agujero hasta el fondo. Y cuando esté colocado, estiraremos hacia arriba, con fuerza, y esto lo repetiremos unas 3 o 4 veces. Con esto lo que haremos es crear una succión dentro de las tuberías, provocando que todo lo que esté dentro de la tubería se vaya. Al generar esta succión, genera una fuerza, y esta fuerza es la que se encarga de succionar todo lo que esté pegado en las tuberías. Normalmente, haciendo esto se solucionan los problemas de un váter atascado. A veces necesitaremos hacer más intentos hasta solucionar el problema. Una vez hagamos esto, en una de las veces notaremos cómo hace succión y empieza a tragar el váter. Y ya quedaría resuelto el problema de atasco de un váter. Haremos unas cuantas pruebas para verificar que todo funciona correctamente y ya tendríamos el atasco solucionado. Esto es todo. Si te ha servido o tienes alguna duda, no olvides en dejarlo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.